del país. Eso lo hablamos en la clase anterior. Y hablamos de la junta directiva del banco, que está formada por el ministro de Hacienda y Crédito Público, que tiene 5 codirectores, y el gerente del banco, y esa es la junta. También sabemos que recientemente hubo un escándalo porque el presidente Duque nombró como uno de los codirectores del banco al ex ministro Carrasquilla. Y la gente gritó, pataleó y todo, pero ahí quedó. Entonces, vamos a hablar hoy de la Constitución. Ustedes deben saber que la Constitución Política Colombiana, que se expidió, por así decirlo, en 1991, es la Constitución que nos rige actualmente. Y que una Constitución es la columna vertebral del sistema legal en un país. La Constitución Política es la carta de navegación desde la jurisprudencia en todo país. Nada, ninguna ley puede ir en contra de la Constitución. Ninguna ley podrá estar por encima de la Constitución. Ahora bien, si uno mira el texto de la Constitución del 91 y lo que hay hoy como Constitución, ha cambiado mucho, porque han habido muchas reformas a la Constitución. Pero normalmente esas reformas muestran que las constituciones no pueden ser enquilosadas, sino que tienen que ser dinámicas. La Constitución anterior a esa tuvo más de un siglo, porque esa fue la Constitución de 1886, que funcionó hasta 1991, 105 años. Pero la economía también es tema de la Constitución. Los procesos económicos, la moneda oficial debe estar consagrada dentro de la Constitución. Pues vamos a hablar, la clase va a ser un poco teórica. Vamos a hablar de eso. Tema: economía y constitución política. Uno de los debates académicos y públicos más interesantes en la última década en Colombia ha girado en torno a los alcances y la aplicación de las normas constitucionales sobre la economía. Establece la Constitución del 91 un modelo económico preciso. El equipo económico del gobierno está limitado por normas constitucionales que consagran derechos afectados por las políticas económicas. ¿Qué normas constitucionales debe respetar el Congreso al expedir leyes de materia como la reforma tributaria, el Tratado de Libre Comercio, TLC y la reforma laboral? ¿En qué medida debe intervenir la Corte Constitucional en la política económica para garantizar la supremacía de la Constitución? Esas serían interrogantes que nos pueden mover, ¿no? A analizar lo que hay dentro de la Constitución que afecte el proceso económico del país. Vivienda. La vivienda, aparte de considerarse un derecho, determina una circunstancia particular de los ciudadanos, de los seres humanos. Con tal importancia y compromiso ha sido abordada en el derecho internacional y debe tratarse en el ordenamiento jurídico colombiano. Por ende, es importante determinar y conocer desde una perspectiva interpretativa cuáles son las disposiciones que regulan el derecho a la vivienda en Colombia. De acuerdo con la clasificación de los derechos humanos realizada por Karel Basak de 1979, el derecho a la vivienda se ubica en los de segunda generación, que son los derechos económicos, sociales, culturales. En Colombia, la Constitución Política del 91 estatuyó en el artículo 51 el derecho a la vivienda digna, y por vía jurisprudencia, este se ha convertido en un derecho de primera generación o derecho fundamental. Quiero que entendamos esto.
El derecho a la vivienda digna aparece consagrado en la Constitución y es considerado un derecho de segundo orden. Sin embargo, la Constitución política colombiana, desde la jurisprudencia, ha dicho que no es un derecho de segundo orden, sino de primer orden. Es un derecho fundamental y ya está consagrado en la Constitución así como derecho fundamental. Aquí aparece en la diapositiva un link para el que quiera revisar dónde está esta norma de modificación. ¿Qué son los tratados de libre comercio? Los tratados de libre comercio son tratados que se hacen entre naciones, Colombia con cualquier otro país, para garantizar una comercialización de bienes y servicios entre los dos. Miremos qué dice la Constitución. Nuestra Constitución política acaba de cumplir 26 años. En este momento tiene 30 años, ¿no? Y la norma de normas del ordenamiento colombiano incluye un régimen económico en el título 12. Anoten ese título porque ahora lo vamos a buscar. Título 12. Entre otras disposiciones, en tal apartado se encuentra el deber del Estado colombiano de evitar cualquier abuso de posición dominante en el mercado nacional. Artículo 333. Así como el de intervenir en la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. Artículo 334. Como suele acontecer con las normas constitucionales de la mayor parte del planeta, su textura abierta, entiéndase vaga e imprecisa, permite un amplio abanico de interpretaciones jurídicas en torno al adecuado margen de intervención estatal en la economía. Entonces, el solo hecho de que, por ejemplo, la gasolina esté regulada por el Estado, eso está dentro de la norma constitucional, ¿no? Que dice que se puede intervenir, pero también puede intervenirse en algunos sectores. Entonces, se intervienen para bien o para mal, dice la norma, ¿no? Para bien cuando buscan beneficiar a la gente que corresponde o que está inmersa en un sector de la economía, por ejemplo, los ganaderos. Pero también, ojo, también puede ser para apretar clavijas, como dicen los abuelos, ¿no? Apretar clavijas. Cuando se trata de desbordamiento, por ejemplo, cuando se intervienen los grupos que quieren manipular la economía y quieren acaparar o quieren subir los precios de una manera desmesurada, ese tipo de cosas. Eso lo encuentran en este link, también encuentran ejemplos de eso. Acordémonos del título 12 de la Constitución Nacional. La reforma laboral. Las propuestas de reflexión de flexibilización del sistema laboral, revisión de contratos de trabajo y condiciones colectivas, contratación por horas, eliminación de la obligación de pago de la prima de servicios, cesantías y la implementación de turnos de trabajo y jornadas flexibles ambientan la orientación de las medidas de inversión y erosión de los principios de estabilidad. Continuidad y seguridad del ingreso y agilidad de los riesgos sobre lo que se edifica el sistema de regulación laboral. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Que, que la Constitución también tiene que tener una visión, una mirada sobre la relación laboral y que deben garantizarse ciertos derechos de los trabajadores, que no se puede romper el orden institucional. La degradación de derechos laborales como respuesta al escenario de pospandemia comporta una propuesta contraria de enfoque de forjar una normalidad mejor, no tanto para los que ya tienen mucho, sino para los que tienen demasiado poco. Propuesta de la Organización Internacional del Trabajo de cara a la respuesta a la crisis. Esto lo encuentran en referencias bibliográficas de en un documento que vamos a ver ahora más adelante allí,
en referencias bibliográficas de la sección. ¿Qué es lo que me está diciendo aquí? Que los derechos de los trabajadores también deben estar consagrados, los básicos dentro de la Constitución. Los derechos básicos habla de que cualquier trabajador en Colombia debe tener derecho a un salario, que debe tener derecho a un descanso, que tiene derecho a la libre expresión. Entonces, cuando salen a marchar y todo ese tipo de cosas, están garantizando los derechos constitucionales. ¿Listo? Reforma tributaria. Por lo general, cada gobierno busca reformar el estatuto tributario. En algunos casos, para conseguir más ingresos públicos que le permitan adelantar más programas sociales y obras de desarrollo. Vías, colegios, hospitales, subsidios a los más pobres como Familias en Acción. En otras ocasiones, las modificaciones se hacen con otros objetivos. Por ejemplo, promover el empleo, para lo cual les bajan los costos a las empresas por los impuestos que estas deben aportar para que así puedan producir más y así necesitan más trabajadores. Es por esa razón que en cada gobierno hay mínimo una reforma tributaria. Los criterios para avalarlas son varios, pero fundamentalmente se valora que las medidas que se van a aplicar no afecten mucho el recaudo tributario, porque recordemos que es con estos ingresos que se financian las obras que hace el Estado. También se tiene en cuenta que las medidas que se vayan a avalar sean para generar equidad, es decir, que los impuestos se aporten proporcionalmente a los ingresos que se obtienen por la actividad que cada persona en la empresa realiza. A los que no tienen recursos, por el contrario, les deben dar subsidios, cuya financiación viene precisamente de los impuestos que aportan los que más tienen. Pero no hay subsidios solamente monetarios, hay subsidios también que tienen que ver con el menor valor en el servicio público, por ejemplo, menor valor en la energía para los estratos 1, 2 y 3, o menor valor en el cobro de los servicios de acueducto en esos mismos estratos. Y entonces aquí aparece otra bibliografía, o webografía mejor, de una página del Tiempo que habla de las propuestas que se pueden generar en un momento determinado de reforma tributaria. Hubo una reforma tributaria que armó escándalo, que fue la que iban a presentar en este año al comienzo, cuando el 28 de abril se generó todo lo que se generó en Colombia. Y a la larga, los únicos que perdieron ahí fue el pueblo, porque peleamos y la gente peleó porque no fueron a subir, no le van a colocar impuesto un 19% de incremento de precio a los artículos, y resulta que hubo artículos que se incrementaron un 100 en un 200% después de la crisis del paro. Eso para nadie es un secreto. El narcotráfico. El narcotráfico mueve anualmente unos 16 billones de pesos, 5.459 millones de dólares en la economía colombiana, cifra que equivale a un 2% del Producto Interno Bruto del PIB. Reveló un funcionario gubernamental. Estamos hablando que la acumulación de riqueza estaría alrededor del 5% del Producto Interno Bruto. Si no hubiéramos hecho nada, estaríamos hablando del 9.1% del Producto Interno Bruto. Cuando hablamos del flujo, hablamos de un equivalente al 2% del Producto Interno Bruto. Dijo a periodistas de la Dirección de la Unidad de Información y Análisis Financiero, Juan Francisco Espinosa. Y aquí está la entrevista completa. Mire, para nadie es un secreto que la cultura del narcotráfico ha hecho mucho daño a la economía colombiana por varias cosas. Primero, porque ha encarecido cosas. Segundo, porque ha acostumbrado a la gente de una manera no muy buena a no ser honestos.
Eh, Además de que los índices de delincuencia, pues obviamente han subido porque el narcotráfico y todo lo que hay detrás de eso, pues influye mucho en la sociedad. Mire, muchas personas de generaciones actuales tienen la esperanza de entrar al negocio del narcotráfico para poder hacer dinero rápido. Y esa es la concepción que tiene mucha gente. No pensando en lo que hay detrás de. La cultura del narcotráfico perjudicó mucho la economía y la propiedad privada. Porque un narcotraficante de los grandes iba por una calle y veía una casa y iba y le decía al propietario de la casa, vea cuánto vale esta casa. No, es que yo no la vendo. Y la casa estaba evaluada, por decir una cosa, se me ocurre una cifra, en 100 millones. Y le decía, no, es que yo necesito esa casa y aquí tiene 500 millones, o me la vende o muere. ¿Qué hacía la gente? Pues le quitaba la mano porque eran 500 millones que iba a recibir. Pero ¿qué pasaba con el vecindario? El vecindario todo quería vender al mismo precio. Entonces la propiedad privada empezó a subir de una manera desmedida y hubo barrios enteros que esa gente compró para ellos vivir como quisieran y hacer lo que quisieran sin que nadie dijera nada. Y el que no estaba de acuerdo, pues lo mataban y se acabó el paseo. En el campo también ocurrió eso. Eso de muchas veces creen con esa idea de que buscando el dinero fácil, ese no debe ser. Eso es como cuando dicen que las mujeres que ejercen la prostitución son de la vida fácil. Fácil. Es de considerar lo que realmente viven esas personas. Ahora, ¿qué otro fenómeno se presentó en la economía? Que la gente recibía mucho dinero por hacer cosas, sicariato, el manejo de las oficinas y todo. Pero así como lo reciben, lo votan. Así como lo reciben, lo votan. Hay gente que hace un negocio de esos, se gana no sé cuántos millones y en una noche lo tira. Porque mañana podemos hacer otro. Cuando la época de Pablo Escobar en Medellín, que daba la orden de que le dieran 1 millón de pesos por policía que muriera, los pelados de Medellín de ese momento empezaron a matar policías a diestra y siniestra y solo iban a cobrar el millón. Y todos los días iban por 1 millón, pero al otro día no tenían un peso porque se iban a los prostíbulos, a consumir droga, a muchas cosas que mañana vamos y conseguimos otro millón. Eso nos ha dejado la cultura del narcotráfico. Nadie puede tapar el sol con un dedo y decir que no es así toda la influencia negativa que ha tenido. Que muchos también hicieron empresa y le dieron trabajo a mucha gente y le dieron la posibilidad de muchas cosas. Sí, también es cierto. Eso no es un secreto tampoco para nadie. Pero, ojo, pero fue más el daño que se hizo a la economía. Porque ellos quieren comprar todo y quieren influenciar a todo el mundo. Y de hecho se ha visto, ¿no? Gobiernos que han sido manipulados por el narcotráfico mismo. Eso tampoco es un secreto. Yo no voy a hablar aquí de política porque no me interesa, pero es una realidad. Nosotros vivimos eso y lo viven los países vecinos también. Y es una realidad de apuño, es una verdad de apuño. O sea, esa es una cosa que a nosotros indiscutiblemente nos afectó y afectó la economía en términos generales. Y eso está consagrado en la Constitución que el presidente, ¿cuál es la principal función del presidente? ¿Saben ustedes constitucionalmente cuál es la principal función que tiene el presidente de la República? Chicos, ¿saben? No, señor. Garantizar, oiga bien,
garantizar que todos los colombianos tengamos protección y vivamos bien. Eso, en síntesis, es lo que dice que es la principal función del presidente. ¿Cómo cumplirla? Yo no sé. Conclusiones. Se requiere más compromiso del Estado frente al tema económico con políticas claras. Influye a todo un país en ocasiones en consecuencias lesivas para la economía. Los entes gubernamentales deben hacer frente a esta situación con más energía y compromiso. Y aquí nos vamos a buscar en internet el título 12 de la Constitución Nacional, para que le peguemos una leidita. Cada uno lo va a hacer. Tenemos 20 minutos, 25 minutos para hacerlo. Y en esos 20 o 25 minutos vamos a mirar qué es lo más importante que dice la Constitución, que nos rige a nosotros en este momento, de la Constitución del 91. Título 12. Entonces debieron haber encontrado que el capítulo 1 de ese título 12 habla de las disposiciones generales, que el capítulo 2 habla de los planes de desarrollo, que el 3 habla del presupuesto, que el 4 habla de la distribución de recursos y de las competencias, que el 5 habla de la finalidad social del Estado y de los servicios públicos, que el 6 habla de la banca. Disculpe, profe, ¿qué es lo que tenemos que leer? El título 12 de la Constitución Nacional. Pueden entrar así en internet, lo encuentran como título 12 del régimen económico de la hacienda pública. El capítulo 1 habla de las disposiciones generales. Entonces me habla de que el Estado es el dueño del subsuelo y de los recursos naturales renovables. No renovables, perdón. Habla de que la iniciativa privada es libre. O sea, que usted puede hacer empresa como quiera. Eso lo garantiza la Constitución. Que la dirección económica está en manos del Estado. Profe, leemos todos los capítulos, capítulo 1. Pues miren rápidamente en estos 20 minutos qué hay, de qué se habla, por lo menos que tengamos la idea de que no pueden haber monopolios, de que la ley podrá establecer las zonas de frontera terrestres y marítimas para la explotación económica, que en tiempo de paz solamente el Congreso, las asambleas y los consejos podrán imponer las contribuciones fiscales, los impuestos. Ese tipo de cosas están en el título 1. ¿Ya? En el título 2, en el capítulo 2, perdón, en el capítulo 2 me hablan de los planes de desarrollo. ¿Qué debe contener un plan de desarrollo? Entonces, bueno,
que en el artículo 339 me dice cuáles son las inversiones que se pueden hacer y cuáles no. Que en el 340 dice que habrá un Consejo Nacional de Planeación, el COMPES, que se elaboran planes de desarrollo para participar activamente en las entidades territoriales. Ustedes han oído seguramente hablar de los COMPES. ¿Qué es el COMPES? Un Consejo de Planeación. Leer todos los artículos en este momento sería imposible porque son muchos, pero sí que nos empapemos rápidamente de qué se trata cada título. Entonces, el primero son generalidades, el segundo capítulo me está hablando de cuáles son los planes, de qué debe ser, qué debe contener un plan de desarrollo. El título 3 me habla de todo lo que es el presupuesto, quién garantiza el presupuesto, quién lo aprueba, qué puede haber en el presupuesto, cuál es la base del presupuesto, pues los impuestos, y cuál es la aplicación del impuesto, pues debe ser una parte para el funcionamiento del Estado, que es todo lo que tiene que ver con la función pública, y otra parte para la inversión social y la inversión en infraestructura. En el capítulo 4 se habla de la distribución de los recursos, cómo se deben distribuir los recursos y qué tipo de competencia puede haber. Recuerde que nosotros sabemos que las competencias pueden ser competencia perfecta y la competencia imperfecta. Esas son las dos competencias que hay autorizadas en Colombia. El dumping en Colombia no se debe usar, que es el hablar mal de los otros o producir a nombre de otro para acabar con un nombre. Eso no debe existir en Colombia. Y eso está regulado por la Constitución. En el capítulo 5 se habla de la finalidad social del Estado. Esos planes del Estado de familias en acción, jóvenes en acción, madres solteras en acción, Pepito Pérez en acción, eso tiene un fundamento constitucional y está consagrado en el capítulo 5 del título 12 de la Constitución Nacional. Lo que tiene que ver con servicios públicos, quién regula los servicios públicos, qué tipo de subsidios pueden tener los servicios públicos. Eso está en el capítulo 5. Edna nos puso allí el título 12 de la Constitución. Gracias, Edna. ¿Y quién regula la banca en Colombia? Nosotros sabemos que el Banco de la República es el banco de bancos. Es quien garantiza que la banca en Colombia funcione bien, pero que también hay unos organismos como el FOGAFIN que garantizan que el usuario del sistema bancario pues tenga un respaldo de sus ahorros y de sus cuentas y de todo eso. Entonces ahí los dejo un momentico. Para que consulten bien, ahí ya tienen el documento que les mando de mí. Jonathan, cuénteme. Profe, tengo una duda, profe. Dime. En el artículo 336 dice el gobierno enajenará o liquidará a las empresas monopolísticas del Estado y otorgará a terceros el desarrollo de sus actividades cuando no cumplan los requisitos de eficiencia y los términos que determine la ley. Sí, vea. Le voy a dar un ejemplo clarísimo.
El Instituto Colombiano de Seguros Sociales, el ICSS, existía en Colombia, era una empresa monopolística. Era la única que prestaba el servicio de salud a los trabajadores en Colombia. La liquidaron. Aparecieron las famosas EPS. Pero las EPS son controladas por el Estado. El Estado está vigilándolas. Por eso Café Salud desapareció, por eso Saludcop desapareció, porque estaban incumpliendo con la norma y entonces se estaban enriqueciendo y lo que hizo el Estado fue que las cerró, acabó con ellas. Ese es un ejemplo claro, ¿no? ¿Lo entendiste? Bueno, sí, y digamos, profe, que yo tengo una empresa, digámoslo así, que haya creado un producto innovador, digamos, y lo haya registrado a mi nombre, y el invento a mi nombre. Y si yo hiciera un monopolio de ese producto y no cumpliera con los, No, porque ahí dice que son las empresas no privadas, sino las empresas del Estado. Ahí entiendo. dice eso. Ahí dice que son las empresas monopolísticas del Estado. Si usted tiene un negocio y usted está solo en el negocio y es propiedad privada, el gobierno no tiene por qué decirle nada. Que prohíbe el monopolio, entonces lo que sugiere es que hayan otros bienes que se produzcan otros bienes que sean sustitutos del que usted está ofreciendo. Eso se puede hacer. ¿Listo? Sí, señor. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? ¿Puedo hacer una pregunta? Una pregunta, Karen. No, y cuando la empresa privada, ¿quién prohíbe esos deberes o derechos de lo que acabo de decir? El Estado regula toda la economía, ¿no? Es el Estado. Bueno, chicos, los dejo porque tengo otra clase. En la próxima clase analizaremos eso. Recuerden que la próxima clase es la última clase del curso y ahí hablaremos de algunas cositas. ¿Listo? Acuérdense que la próxima semana es examen, ¿no? Sí, Listo, señor. profesor. Gracias. Bueno, Profe, gracias. que les acabe bien. ¡Ay, doña Ivonne!